Primero que nada, es un honor compartir esta tribuna con el doctor Abajo. En realidad me siento sumamente halagado y sumamente complacido. Y por esa razón agradezco a Territorio Psicológico por permitirme compartir con ustedes unas palabras en esta tarde. En realidad, el trabajo que viene haciendo Territorio Psicológico y cualquier otra entidad, empresa, persona que se dedique a esta materia en estos tiempos, no queda más que compararlo con el Quijote subido en su Rocinante y a veces ni siquiera acompañado del famoso Sancho Panza Escudero, ¿no? Porque al igual que el Quijote, quien se dedique en ese tiempo a reivindicar los derechos que se menoscaban día a día por acoso laboral, tiene que enfrentarse con verdaderos gigantes y ya no con molinos de viento, como relataba la novela. Decía el doctor Abajo en su exposición de que la gente cree que cuando se escribe un libro serio sobre acoso laboral, el escritor está loco porque no es la realidad, ¿verdad? Igual como pensaban que el Quijote estaba loco, ¿no? Pues bien, yo creo que todos nosotros que estamos aquí estamos sumamente seguros de que tenemos una función social y que tarde que temprano la vamos a concretar en la defensa de una persona, allegada o no allegada, un cliente, mujer u hombre, que va a estar siendo subyugado por la conducta de alguien que tiene un abuso de poder. Pues bien, en estos minutitos que tengo, quiero compartirles tres cosas. Primero, les voy a hacer referencia de una publicación que hice yo en el año 2012, referente al acoso laboral. La hice en el periódico La Nación, y tal vez ustedes puedan tener acceso en estos tiempos, pues poniendo en la página de La Nación mi nombre o acoso laboral y aparecerá ahí. En esa publicación hacía yo referencia a una magnífica, excelente exposición del doctor Iñaki Piñuel, que había hecho en Montevideo, Uruguay, en el que él relacionaba también el acoso laboral con un cuento. Con el famoso cuento que todos nosotros conocemos de Blancanieves y los 7 enanos. Quizás ustedes hayan ya visto esa exposición de Iñaki Piñuel, pero a mí me llama mucho la atención porque es una verdadera metáfora. Y cuando el autor de este cuento Blancanieves lo escribió en aquel tiempo, nunca pensó que ese Blancanieves se iba a reflejar en la sociedad que actualmente estamos viviendo. ¿Y cómo hacemos esa comparación? Decía el maestro Iñaki Piñuel. Bueno, recordemos, en ese cuento tenemos una bruja que se cree que es la más bonita de todas, ¿no? Que le pregunta a un espejo quién es la más bonita de todas, ¿verdad? Es una bruja narcisista, es una bruja con abuso de poder, con poder, no con autoridad, pero con poder. Es una bruja envidiosa e insegura de sí misma, porque ve que en cualquier momento otra mujer competente, bonita, como Blancanieves, le va a quitar el puesto o le está quitando el puesto.
Imagínense ustedes la angustia a esa bruja todos los días preguntándole al espejo quién es la más bonita del reino y el espejo contestándole Blancanieves. Es igual que cualquier funcionario actual del sector público que piense yo soy el mejor del sector público y que sienta que abajo viene alguien escalando y que le dice no señor, usted no es el mejor soy yo. Y ese que está arriba dirá, ¿cómo hago para quitarme esta angustia de este hombre o esta mujer competente, profesional, que me viene a quitar legalmente el puesto? Pues bien, el cuento dice que la bruja lo que decide es darle una manzana a Blancanieves con la cual la envenena. Muy bien. Pues resulta que igual esa manzana la podemos reflejar nosotros en un ataque directo o indirecto. ¿Contra qué? Contra la personalidad de la persona que está siendo acosada. ¿Y qué puede ser ese ataque indirecto? Bueno, ese ataque indirecto puede ser, como soy la jefe, entonces yo le cambio la jornada, le cambio los horarios, no le doy permiso para que asista a ciertas cuestiones personales o para que asista a cursos, ¿ok? O la cambio de lugar de trabajo. Y todo eso en una apariencia de que no hay un ius variandi abusivo, sino que es simplemente la aplicación de directrices. Es camuflado. Como camuflado fue el veneno que puso en la manzana de Blancanieves para envenenarla, ¿no? Bueno, ¿y qué resulta entonces? Que Blancanieves o el funcionario que está siendo acosado entra en un trance. Y entonces usted y yo conocemos muchos funcionarios, generalmente públicos, pero también hay dentro de los privados, que pasan incapacitados durante un año y se vence el tiempo de máximo de incapacidad y los médicos tienen que seguirle dando incapacidades y viendo a ver cómo le dan incapacidades porque está en un trance, está incapacitada, no puede volver a trabajar porque como decía el doctor abajo, hay personas que con solo acercarse a la oficina de trabajo ya empiezan a sentirse agobiadas, angustiadas, ¿ok? Pues bien, Blancanieves entra en ese trance. ¿Y a quiénes tenía Blancanieves? ¿Cuál era el grupo de Blancanieves? ¿Cuál era? ¿Quiénes eran? Enanos. Enanos que significan personas que pueden tener baja autoestima o que pueden tener también un bajo poder de decisión. Y esas personas, cuando ven entonces, ya refiriéndonos al acoso laboral, los compañeros de la persona acosada, no son capaces de servir de testigos, de proteger o de respaldar la labor de la persona acosada. ¿Por qué? El razonamiento lógico es, si atacan a Blancanieves, que es más que yo, me van a atacar a mí. Entonces yo mejor me quedo calladito, porque si no, el que sigue en la lista soy yo. Y se queda entonces sin testigos la persona acosada. Y ya les voy a contar en mi segundo puntito qué fue lo que nos pasó a nosotros en una situación en la que también real tuvimos que defender a una persona acosada. La víctima es víctima y no tiene testigos. Es lo que llaman en doctrina el testigo mudo. No hablan, porque si no, son ellos los que siguen. Pero la persona que acosa, a la vez también, se rodea de otras personas que son acosadoras. Sí, a veces no es solamente la persona acosadora, sino que es una camarilla de acosadores, porque también están en la misma función de decir, si yo quedo bien con la persona que está acosando, número uno, me libro que me acose. Y número dos, le hago un favor que me va a ser recompensado. Y entonces el verdadero acosador actúa en forma indirecta,
haciendo que otros hagan, para entonces esconder sus actividades de acoso. Bueno, terminando con el cuento de Blancanieves, ¿cómo termina? Termina cuando el príncipe se acerca y le da un beso. ¿Quién es ese príncipe en la actualidad que pueda acabar con el hechizo de una persona que está siendo acosada? Bueno, hay un viejo adagio que dice que el que quiere la justicia o el que busca la justicia va al juez. El juez es la representación de la justicia. Entonces es el juez, el príncipe en nuestros tiempos, capaz de eliminar ese hechizo. Y uno se preguntaría, y se pregunta, ¿está nuestra administración de justicia capacitada para ser ese príncipe que acabe con el hechizo del porcentaje inmenso que nos acaba de comentar el doctor que existe en Costa Rica de acosadores? Bueno, yo creo que no. Les comento. Tuvimos un caso de una funcionaria pública, trabajadora de un hospital, igual como Cervantes diré, me reservo, cuyo nombre no recuerdo ese hospital y no lo quiero decir, ¿verdad? Trabajadora de un hospital que tenía una buena carrera, era la Blancanieves, era una gran profesional, había ido al país natal de doctor Abajo, a España, y se había especializado en atención farmacéutica al paciente con SIDA. Entonces ella, una vez que el médico dictaminaba qué medicamentos tenía que tomar el paciente, ella le recetaba, ella llamaba al paciente, lo atendía y le decía, esto se lo tiene que tomar por estas y estas razones, va a ser estos y estos efectos, cuando usted vuelva vamos a revisar que se haya tomado usted los medicamentos. Y en eso ella se sentía realizada, pero iba en crecimiento porque igualmente creó todo un código de atención a ese tipo de pacientes. Resulta que va una conferencia, o tenía que dar una conferencia a nivel internacional, y la señora, la jefe, dice, usted no va, voy yo, y se fue. ¿Qué se les parece eso? Hace poquito escuchábamos en la exposición del doctor que mencionaba aquel ciclo de la violencia laboral y que decía, una de esas partes es el conflicto. Ahí nació el conflicto, porque ahí entonces ella le reclamó a la jefe y le dijo, no, yo soy la que voy. Y la jefe le dijo, usted no va, ¿quién manda aquí? Aquí mando yo voy. Ah, pues como usted va a ir y no me va a mandar, entonces yo la voy a denunciar, la voy a demandar, y la demandó. Bueno, demándeme, usted es la que pierde. Y empezaron entonces una serie de actos de acoso, entre ellos, por ejemplo, le cambió el horario y le cambió la jornada laboral. Ella reclama por el cambio de jornada laboral y horario y ella dice entonces que, o más bien sí, la acosadora dice que eso es normal dentro de, las funciones de las farmacias de los hospitales, porque las farmacias de los hospitales trabajan 24/7. Le cambia entonces, o le quita entonces, aquellas funciones en las que ella se sentía realizada, y entonces ya no le permite tener contacto con los pacientes, sino que la mete, digámoslo así, en una refrigeradora, la mete en un cubículo donde tiene que trabajar ya solamente con recetas. Y así por el estilo, muchas cosas que parecen ser simplemente la aplicación del ius variandi y que ni siquiera llega a ius variandi abusivo. Nosotros planteamos entonces la demanda en los tribunales de justicia, pero lo planteamos como una infracción a las leyes laborales y no como un juicio ordinario.
¿Y por qué lo planteamos como una infracción a las leyes laborales? En realidad hay una infracción a las leyes laborales, y en aquel tiempo era más rápida la infracción a las leyes laborales que el ordinario, porque la infracción podía durar 1 año, quizás 2, pero el ordinario iba a durarnos 4 años o 6 años. En efecto, el juez o el tribunal de menor cuantía le da audiencia a la parte, a la institución pública. La institución pública, la presidenta de la institución pública se presenta, bueno, aquí ya mejor, digamos, estamos hablando de hospitales, es muy difícil que no sea la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Digámoslo así. Se presenta, se recibe la prueba, inclusive prueba médica, y finalmente el tribunal termina resolviendo y dice que no hay acoso laboral, aun y cuando el tribunal, cuando la víctima declara, la ven en la situación que está, y uno de los jueces le pregunta a un testigo que si en esa situación anímica en la que está la acosada es normal que esté, o si la forma de ser de la señora es distinta, y el testigo le dice, ella, cuando está normal, no está siendo objeto de acoso laboral, no tiene que ver nada con la situación en la que se encuentra hoy. Pues bueno, ¿cuál es la tesis del tribunal? La tesis del tribunal es, miren, aquí no, aquí ustedes debieron haber planteado un ordinario para que ustedes demostraran el acoso laboral, porque en un juicio oral y público como el que se hizo, no se puede, y este tribunal no puede dictaminar. En realidad quedamos nosotros sumamente insatisfechos con esa resolución. No hubo ese beso del príncipe en la persona que estaba acosada. Ahora, termino con esto. Va a continuar el maltrato para los trabajadores en la empresa pública y la empresa privada. ¿Cuál es el papel de los sindicatos? Nosotros ahora vemos que los sindicatos mucho pelean porque les quitan los salarios, porque vacaciones, etcétera. Yo creo que los sindicatos tampoco han tomado en serio de que más que una cuestión remunerativa, el trabajador tiene que ser defendido de algo más profundo, de la dignidad humana. Y hay un artículo en la reforma, en el Código de Trabajo, hay un artículo en la parte de la huelga. Recuerden que ahora es posible hacer huelga de legalidad, ya no solamente por cuestiones de conflictos económicos sociales. Y cuando se habla de la huelga por legalidad, se prevé que el sindicato pueda prevenir al patrono para que cese en el maltrato a los trabajadores. Y si el patrono no cesa en el maltrato a los trabajadores, entonces el sindicato queda legitimado para plantear o para irse a una huelga legal. Esta es una herramienta del cual yo creo que los sindicatos todavía no han tomado conciencia, porque estamos en medio de esto de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y entonces cuánto va a desproteger nuestro bolsillo o el bolsillo de los funcionarios públicos. Pero creo que cuando el sindicalismo tome conciencia de ese inciso, de ese artículo que habla de la huelga de legalidad, el sindicato puede constituirse en un Valladar, en ese Quijote subido en Rocinante, buscando cómo hacer justicia para sus agremiados. Yo termino diciendo que cuando hablamos del acoso laboral, estamos hablando de lo más profundo del ser humano. Estamos hablando del alma del ser humano. Estamos hablando de vida o muerte. Y termino
haciendo alusión a lo mismo que dije en aquel momento en ese artículo, porque lo relacioné en ese artículo de La Nación con otra novela, que es aquella novela escrita por Mario Benedetti, La Tregua. Y ahí Mario Benedetti termina hablando de un personaje que era un jefe, que había pasado por muchos menoscabos de la dignidad humana, y se refería a ese jefe diciendo, o a ese personaje, diciendo que ese jefe estaba mutilado, de ahí precisamente de donde va la dignidad humana. Y digo yo, yo creo que todos lo podemos decir, que precisamente las personas víctimas de acoso laboral han sido mutiladas, de ahí donde el ser humano lleva la dignidad humana. Muchas gracias.